A continuación, descontaminación de especias y condimentos por irradiación gamma, experiencia y visión desde la comercialización de especias. Le damos la bienvenida a Martín Perilli de Ionix y a Antonio Álvarez de Álvarez Hermanos. Buen día a todos. En primer lugar, queremos agradecer a Red Alimentaria y a Tecnofita Conecta por esta convocatoria a la segunda jornada de Nuevos Escenarios Alimentos 4.0. Para los que nos están conociendo, en Ionix nos dedicamos al tratamiento por ionización gamma de productos con distintos objetivos y para rubros muy variados. Y en particular, en lo que respecta a alimentos, el principal objetivo es la prevención de enfermedades transmitidas originadas por agentes patógenos. Para nosotros es un gusto, es un placer hoy hacer esta presentación junto al ingeniero Antonio Álvarez, presidente de Álvarez Hermanos, quien nos actualizará y nos dará su visión sobre la evolución de la irradiación en la industria alimenticia, más precisamente en la irradiación de especies y condimentos. Buen día, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, buenos días. Soy Antonio Álvarez de Álvarez Hermanos, sociedad anónima. Trabajamos con Ionix como prestador de servicios de irradiación desde hace décadas. Así que, bueno, el tema de hoy es la decontaminación de especias y condimentos por irradiación gamma. Queremos comentarles nuestra experiencia y nuestra visión desde la comercialización de especias y de condimentos para la industria. La historia desde la conciencia del problema acerca de la presencia de especias de microorganismos en especias y en condimentos arrancó muy temprano. Este era un problema ya muy sabido, conocido, pero la conciencia mayor arrancó en los años 80, con una conciencia clara del problema y de que en determinadas industrias, como era la industria frigorífica, la industria chacinadora, la industria de productos frescos, constituía un problema que había que resolver. No había tratamientos formas de tratamiento para reducir la población microbiana, y en el año 1987 comenzamos con la irradiación de especias en Ionix. En aquel momento, digamos, creo que se llamaba Picorrat. Estamos hablando de hace 30 y pico de años, 34 años atrás. Al comienzo fue resistido el tratamiento y hubo que hacer varias presentaciones con la Comisión de Energía Atómica, con Ionix, con la Cámara de Especias, que hizo 2 presentaciones en aquella época, y con el Código Alimentario Argentino en la mano. Finalmente se logró que hay un artículo específico del Código Alimentario Argentino que permite la irradiación, el tratamiento de radiante para especias. Y bueno, con las décadas el método se ha acomodado, ha sido aceptado por la industria y hoy es una herramienta extremadamente apta para solucionar totalmente los problemas de microbiología inicial alta o con patógenos, o para remediar contaminaciones de patógenos en planta, que también puede ocurrir, como vamos a ver. El objetivo de un tratamiento importante, como es el de irradiación, es eliminar los patógenos, pero también controlar el resto de los microorganismos. Cuando hablamos de patógenos, nosotros como proveedores de condimentos estamos teniendo 2 patógenos permanentemente en la cabeza, en la mente, que son la Escherichia coli y sus cepas, y las salmonelas SP, fundamentalmente con la cepa Salmonella typhi. Para aquellas personas que subestiman el tema, dicen, bueno, pero de todas maneras hay muy poquitos microorganismos. Queremos recordarles que el tiempo medio de división de un microorganismo, de una bacteria gram negativa, así a lo bruto, podemos hablar de media hora, digamos, en un medio ambiente adecuado, digamos, con buen aporte nutritivo, con suficiente cantidad de alimentos, con la temperatura necesaria, que no es demasiada, 20 grados a 45 grados, una temperatura normal de almacenamiento de productos.
y con la humedad necesaria, exactamente lo que es la actividad acuosa necesaria, se puede formar a partir de un solo microorganismo, en 24 horas se puede llegar a 281.000 trillones de microorganismos, si tiene alimento suficiente y una reproducción estimativa promedio de cada media hora. O sea que cuando uno dice, bueno, pero había uno solo, sí, pero en las condiciones adecuadas se puede convertir en un problema inmanejable. Lo que digo no es para temer, pero sí para precaver, digamos. O sea, la población microbiana es perfectamente manejable si uno tiene conciencia de que está. Cabe aclarar que los microorganismos se multiplican en progresión geométrica, o sea, cada uno es capaz de dividirse en dos, y después en dos, cada vez que se cumple su periodo de multiplicación. Y también que un solo kilo de alimento contaminado puede llegar a una gran cantidad de personas y contaminar. En general, los condimentos se utilizan en proporciones de entre el medio y el 2% como ingrediente sobre el resto de los alimentos, digamos, en una salchicha, en un relleno para empanadas o lo que fuera. Entonces, el poder de multiplicación es altísimo. Vamos un poco a lo que se conoce como carga como carga microbiana en espesa. ¿Qué es lo que se define? El Código Alimentario dice: alimento contaminado es el que contenga agentes vivos, virus, microorganismos o parásitos que sean un riesgo para la salud, sustancias químicas, minerales o orgánicas extrañas a su composición normal, sean o no repulsivas o tóxicas. O sea que los alimentos que tienen agentes vivos microbiológicos, virus, microorganismos o parásitos riesgosos para la salud, están contaminados, punto. Y también un detalle que no hay que perder de vista, también define como alimento contaminado a los que tienen componentes naturales tóxicos en concentración mayores a las permitidas por exigencias reglamentarias. Este punto B lo tenemos que recordar para el resto de la presentación cuando hablemos de otros métodos de tratamiento de disminución microbiana. De todas maneras, vamos a decir, cuando uno piensa en microorganismos, en condimentos y especias, ¿qué es lo que intenta controlar o monitorear, mantener bajo control? En primer lugar, las bacterias productoras de enfermedades transmisibles por alimentos, como la Escherichia coli, que es un enteropatógeno. Hay varias cepas de Escherichia coli, como es las salmonelas, hay varias especies, las más comunes en nuestra zona es la Salmonella typhi. La salmonella es una bacteria gram negativa, digamos, para los que están en el tema, para tener por afinidad, saber si son sus bases de alimentos, su sustrato es permeable a este tipo de bacterias. También los Clostridium perfringens y el Clostridium botulinum. Ustedes me dirán, bueno, los Clostridium no crecen en métodos, en ambientes con oxígeno. Sí, es cierto, pero hay casos donde han sobrevivido porque los Clostridium se esporulan y después uno no maneja cómo es el ambiente después donde va a ser envasado el alimento. Hasta una mortadela simple, una vez que se ha consumido el oxígeno, si el Clostridium existe y quedó esporulado, puede convertirse en un problema explosivo. Entonces, conviene también monitorearlo, por lo menos de entrada. Y después tenemos Staphylococcus aureus, que es una ETA, también transmisible normalmente en los procesos de envasado y de manipulación, y la listeria, que es un problema también con los vegetales frescos, con las carnes, y también que puede estar presente en las especias, porque han sido vegetales frescos si no están correctamente deshidratados. Hay otros microorganismos también a monitorear, que son los indicadores, o sea, indicadores de calidad sanitaria total, que son los coliformes totales. Otros patógenos, como son otras enterobacterias, como la Escherichia coli, la cepa enterohemorrágica, que es la H257. Hay otros como la Klebsiella, pero son raros, no están en el foco. Uno debe mirarlos también, pero uno no está en el foco de monitoreo en especias y condimentos, porque
las especias y los condimentos en general tienen dos propiedades, casi todas ellas, el 99% de las especias. Primero, son alimentos de baja humedad, están en el orden de 10, 8 o 12% de humedad, con lo cual en la clasificación del CODE son alimentos de baja humedad, igual que los fideos o el huevo deshidratado, por ejemplo. Y el otro punto es que tiene elementos de defensa en general, salvo algunas excepciones como el perejil o la espinaca. Casi todas ellas tienen elementos de defensa contra los microorganismos. Entonces, las poblaciones de otros patógenos son raras, sin perjuicio de que uno las mire y las controle preventivamente. Hay otro tema en la población a monitorear, que es la población de hongos y levaduras, porque si bien no son dañinos per se, digamos, los aspergillus en general producen aflatoxinas y ocratoxina. Y hay límites para eso también. Normalmente estamos en aflatoxinas en un límite de 20 partes por millón y por el Códex. En ocratoxina para especias no hay límite definido todavía, pero es un tema a vigilar que el exceso de hongos y levaduras no nos vaya a traer problemas que nos convierten en alimento contaminado por el punto B del Código Alimentario que vimos antes. Bueno, alimento alterado, según el Código, es el que por causas naturales, físicas o químicas o biológicas, ha sufrido alteración en sus características organolépticas, en su composición intrínseca. Vamos al concepto de intervención eficaz. Cuando detectamos este peligro, tiene que haber una intervención que, si se hace un tratamiento, sea eficaz. En este sentido, lo vamos a ver en 2 o 3 slides adelante, el mecanismo de irradiación es absolutamente eficaz. O sea, cuando uno trata con microorganismos, como no se ven, hay que hacer reconteos permanentes. Los reconteos llevan días, 48, 72 horas mínimo para saber si hay o no hay, y después más tiempo, hasta una semana, para saber cuántos. Entonces, el concepto tiene que ser, el remedio tiene que ser eficaz. ¿Cómo controlamos el peligro? Bueno, hay que tener en los planes de trabajo, en los planes de calidad de la empresa, un concepto de intervenir para remediar o para prevenir. O sea, el problema de la microbiología hay que abordarlo de entrada cuando uno diseña el proceso de trabajo de uno. Aún en una empresa de provisión de condimentos como la nuestra, donde uno dice, bueno, trato con condimentos secos y que después mi cliente se arregle. No, porque el cliente ya lo recibe y ya no lo puede arreglar. Debe ser incluido en el HACCP. Y el HACCP tiene que incluir un análisis de nivel de peligrosidad, posibilidades de control y tratamiento indicado con el procedimiento normal de cualquier diagrama de flujo en HACCP. Un punto. ¿Puedo hacer un análisis microbiológico en un laboratorio cualquiera, preparado, y ya sé si tienen? No es tan simple la cuestión. Es posible hacer un análisis y que dé un falso negativo. Es casi imposible un falso positivo, pero sí es muy posible, y ocurre muchas veces, un falso negativo. ¿Por qué? Porque la distribución de los microorganismos en un alimento no es monomodal. Si uno dice, bueno, yo le pongo una cierta cantidad de azúcar a una mezcla de café. Bueno, el azúcar tiene una distribución homogénea, yo saco varias muestras y saco un promedio normal, y saco un valor central. Eso se llama una curva monomodal, de las cuales la más común, la más frecuente, es la curva de Gauss. Hay otras distribuciones estadísticas. Entonces, pero el microorganismo no se comporta de esa manera. El microorganismo comporta como en este plato. De un lado está y del otro lado no. O sea, nosotros estamos hablando de hojas, de granos, de semillas que han sido en su presentación contaminadas microbiológicamente, o de productos molidos, pero aún el producto molido tiene caras, tiene aspectos, y depende de dónde está el microorganismo, crece o no. Más allá de eso, la dispersión de los microorganismos no es homogénea. Entonces es lo que se llama en estadística es multimodal. Esto nos trae un problema de que
es posible que nosotros hagamos un análisis y nos dé un falso negativo. A estos fines, el Instituto Internacional de Microbiología ha definido, para disminuir, no para eliminar, pero para disminuir la incertidumbre, un concepto de análisis del orden de 5 muestras con 5 análisis, y se establecen una cantidad máxima de muestras que pueden tener presencia. Entonces es mucho más complejo. Con un solo análisis no basta. ¿Por qué lo menciono esto? Porque como con un solo análisis no basta, y esto es lo que hace normalmente la industria, el método de tratamiento tiene que ser eficaz. O sea, a mayor incertidumbre en la certeza del análisis inicial que tengo, la perfección o la eficacia del método posterior de tratamiento tiene que ser total, tiene que ser contundente, tiene que matar el problema con un mazazo. A esto nos referimos. En este sentido, la irradiación, que no es radioactividad, sino que es una emisión radiante, está permitida absolutamente por el Código Alimentario en el artículo 1200 para especias, y es una solución eficaz, es una solución total. Hay un mito, por falta de conocimiento, acerca de que el tratamiento radiante, si no me deja radioactividad. Bueno, no. El tratamiento radiante es totalmente distinto que la radioactividad. No hay ninguna posibilidad de que quede radioactividad latente para los que están en la profesión. Para que haya residuo de radioactividad, el peso atómico de un núcleo tiene que ser, no soy especialista, pero superior a 200, por lo menos 200, 230, como el uranio que tiene 285. Y nosotros en los alimentos estamos hablando de carbono 12, oxígeno 16, nitrógeno 14, hidrógeno 1, estamos todos, fósforo 35, estamos hablando todos con elementos cuyo peso atómico hace imposible que permanezca una emisión radiante residual. Otro método que existe es el óxido de etileno. Bueno, el óxido de etileno es eficaz, la esterilización con vapor, en el caso de las especias y condimentos, nos trae algunos ruidos porque el vapor cambia, debilita el color de las clorofilas y de las antocianinas. Entonces, el color de los productos rojos, como un pimentón, o el color de un producto verde, como un espárrago, puede verse superficialmente afectado por esto, y los productos pueden salir más blancos o con colores más tenues que lo normal. Además de que debe volver a reducirse la humedad al valor inicial correcto. Bueno, vamos al tema de la irradiación. La irradiación resuelve el problema en forma integral y total. En el microorganismo se mide lo que se llama la disminución de presencia microbiana como la disminución de logaritmos de 10 sobre la base inicial. Si yo encontraba 1 millón de microorganismos, tiene logaritmo 6, y cuando después de pasarlo por esta dosis nos piden, para que sea eficaz esto, que la disminución del logaritmo sea de por lo menos 5. Ese es el estándar, o sea que bajaremos de 1 millón a 10. Eso depende del microorganismo también, ¿no? Cada microorganismo tiene lo que se llama una dosis, una constante de decimación, que es propia de cada microorganismo y propia para cada tipo de tratamiento. Pero no importa cuál es el tratamiento, no importa cuál es el microorganismo, como es, lo que se nos pide es que en cada uno las dosis de destrucción sean de más o menos de mínimo 100.000 veces la población inicial. Esto con la irradiación se cumple en las dosis adecuadas sin ningún problema. Requiere la irradiación un envase apropiado, o sea, no se puede poner en cualquier envase, tiene que ser un envase que resista e impida el paso de la migración posterior. Estamos hablando normalmente de un envase protectivo para el producto, envase cerrado, como es de un envase rígido, con las tapas adecuadas, los sellos adecuados, o si es un envase flexible, tiene que ser por lo menos de más de 80 o 100 micrones de plástico, de espesor, para prevenir la migración. Y por supuesto no tiene que tener roturas.
Esto significa que las empresas que lo usamos tenemos que tener un sistema de trazabilidad post-irradiación. La empresa Ionis provee un sistema de trazabilidad bastante bueno, pero los que lo utilizamos tenemos que tener un sistema de trazabilidad previo, durante la irradiación que lo provee Ionis, y nosotros posterior también, para saber qué es lo que pasó y poder garantizar vida útil posterior. El otro punto es el costo de la irradiación. ¿Es caro? Bueno, francamente, en el tema de especias y condimentos, hoy una especia cuesta en el orden de entre 4 y 9 dólares, más o menos, en el mercado, o entre 3,7 y 9 dólares, y la irradiación tiene un costo absorbible sin ningún problema para el costo de estas especies. Ionis le va a decir que evita desperdicios y reprocesos en el área productiva. Mi posición es que evita dolores de cabeza. Como es una solución total y eficaz, con este proceso el sistema de trazabilidad de Ionis es bastante bueno, bastante bueno, entonces uno se queda tranquilo. O sea, lo mandé a procesar, punto, se murió el problema. No me tengo que ocupar más de eso. Si yo no cometo como procesador fallas a posteriori. Deben tener en cuenta que el costo no es solamente el costo de tarifa de irradiación, sino que tienen que tener en cuenta el envase y que tienen que tener un pequeño costo de seguimiento en su sistema de calidad por la trazabilidad post-irradiación. Y el tratamiento se puede revalidar. A juicio del director técnico de cada empresa, se puede revalidar si el envase no está roto, digamos hasta los 6 meses de irradiación, se puede revalidar por otros 6 meses sin demasiado problema, pero hay que verificar que los envases tengan la integridad total que corresponde. Para ir cerrando sobre el tema, digamos, ¿cuál es el impacto de esto en la cadena de valor? Bueno, los métodos de remediación y de control tienen que ser eficaces. Hablo de remediación porque es la terminología correcta para reparar un problema. Los microorganismos y las bacterias perjudiciales tienen distintos efectos. Para los que alteran alimentos que pueden alterar alimentos como hongos o índices de contaminación, hay un límite tolerable, recomendado. Para los que son patógenos, se requiere ausencia. O sea, no hay negociación, digamos. Hay negociación sobre los otros, sobre los que no son patógenos. Sobre los patógenos deben estar ausentes, o sea, tienen que estar por debajo del límite de detección de los métodos comunes. En especies las dosis que se deben aplicar, digamos, están entre 8 y 16 kGi, que es la unidad normal de aplicación de irradiación. Ojo que no está permitida la irradiación duplicada adicional, hay que ver el artículo 1201 del Código Alimentario, y debe considerar el cliente si se declara en la etiqueta del producto. Bueno, como las especias y condimentos van normalmente en un 1 o 2% sobre el producto final, en general no hay problemas de declaración de etiqueta nutricional posterior. Y sí quiero recalcar es que se trata de una solución total para el tema de microbiología. Para el tema de especias, que es un producto que tiene patógenos originales desde su secado, básicamente Salmonella, Escherichia coli y a veces Listeria. Esto es una herramienta de gestión y de solución integral muy fácil de manejar para el procesador. Lo manda, se trata y punto. En la industria chacinadora es una herramienta general, digamos, de uso, esto es muy importante. En la industria de formados, productos formados de pollo y otras cosas más y congelados. En la industria de vegetales, sus rellenos frescos, y en la industria láctea. Y también para otros microorganismos se está utilizando también, o considerando su utilización en la línea de catering y de Goreca, por la multiplicación de organismos transmisibles por el manipuleo humano. Como caso de éxito les puedo contar el nuestro, de Álvarez Hermanos. Nosotros usamos esto desde el año 1987, hace más de 30 años que no tenemos ningún reclamo de calidad por niveles de microbiología no pactados con los clientes. Para nosotros ha sido una solución final y total al tema. Bueno, quería transmitirles eso, agradezco a Ionis que nos ha permitido acompañarnos en esta presentación
Y les agradezco también su tiempo, por la atención y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Antonio por haber compartido con tu experiencia y tus conocimientos sobre el tema con los participantes, con los oyentes. Seguramente ahora tendrán un espacio para hacer las consultas o dudas que pueden haber surgido, pero luego también pueden canalizarlas a través del mail comercial@ionix.com.ar y con gusto las responderemos. Y bueno, me despido nuevamente agradeciendo a Red Alimentaria, a Tecnofita por esta convocatoria y este espacio. Es siempre un gusto.